Nadie la pidió, nadie la programó, y sin embargo ahí está, otra vez, como si el destino tuviera un gusto particular por reabrir heridas que el fútbol nunca termina de cerrar. Argentina e Inglaterra se van a enfrentar en una semifinal de Copa del Mundo, y antes de hablar de táctica de Messi o de Bellingham, hay algo que suena contradictorio pero que es exactamente la verdad. Este partido no debería sentirse tan grande como se siente. Llevan 24 años sin cruzarse en un mundial. Solo se han enfrentado 5 veces en la historia de la competencia. Y sin embargo, cuando se confirmó el cruce, algo se movió en la memoria colectiva de dos países enteros. Eso es lo que vamos a desarmar hoy. ¿Por qué un duelo con tan pocos antecedentes directos pesa más que rivalidades con 20 enfrentamientos? ¿Y por qué este en particular llega en el peor y mejor momento posible para ambos? Empecemos por lo que acaba de pasar, porque ahí está la primera capa de la historia. El sábado se cerraron los cuartos de final del Mundial 2026 y el cuadro de semifinales quedó completo. Francia eliminó a Marruecos con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y España superó a Bélgica con tantos de Fabián Ruiz y Mikel Merino. Esos dos se ven las caras el martes en Dallas. Pero la otra llave es la que va a paralizar dos países. Inglaterra venció 2-1 a Noruega en Miami, con un doblete de Jude Bellingham, después de que Andreas Schjelderup sorprendiera con el primer gol escandinavo, y Argentina ya de noche en Kansas City sufrió hasta el alargue para vencer 3-1 a Suiza. Alexis McAllister abrió el marcador de cabeza al minuto 10 tras un córner de Messi. Suiza empató con Ndoye, y en la prórroga, con un hombre más por la expulsión de Embolo, aparecieron Julián Álvarez con un golazo y Lautaro Martínez para sentenciar. El resultado: Inglaterra contra Argentina, miércoles 15 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Y aquí es donde el dato contraintuitivo entra en escena. Si uno mira el historial completo entre ambas selecciones, la balanza no favorece a Argentina. En 15 enfrentamientos oficiales y amistosos, desde 1951, Inglaterra ganó 6, Argentina solamente 3, y hubo 6 empates. Es en números fríos, una rivalidad que los ingleses dominan con comodidad. Pero el fútbol no se mide solo en marcadores generales, se mide en los momentos que quedan grabados, y ahí la historia cambia por completo. Porque de los 5 cruces mundialistas entre estos dos países, cada uno de ellos dejó algo que trascendió el resultado del partido. Ese es el verdadero peso de este cruce. No es una rivalidad de muchos partidos, es una rivalidad de momentos irrepetibles. El primero fue en Chile, 1962, fase de grupos, con triunfo inglés 3-1, un partido que hoy casi nadie recuerda, porque todavía no existía la carga simbólica que vendría después. El segundo cambió todo. Inglaterra 1966, cuartos de final, en Wembley. Inglaterra ganó 1-0 con gol de cabeza de Geoff Hurst, el mismo que después sería campeón del mundo esa misma edición. Pero lo que quedó en la memoria no fue el gol, fue la expulsión del capitán argentino Antonio Ratín, sacado de la cancha por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein, en medio de una confusión de idiomas. Ratín, que no hablaba alemán, solo pedía un intérprete para entender por qué lo amonestaban, y el árbitro decidió que su mirada bastaba para expulsarlo. Ratín tardó minutos en abandonar el campo, y al salir, tomó una bandera británica que ondeaba junto a la cancha y la estrujó frente al público. Ese gesto quedó como el primer capítulo de una rivalidad que todavía no tenía nombre. Y hay un dato que le da a este momento una dimensión casi de guión escrito. Antonio Ratín murió el sábado 11 de julio, a los 89 años, exactamente el mismo día en que Argentina e Inglaterra volvían a asegurar un cruce mundialista. El hombre que encendió la mecha en 1966 se fue justo cuando esa mecha se volvía a encender. El tercer capítulo es el que todos conocen, incluso quienes no vieron un solo partido de fútbol en su vida. México 1986, cuartos de final, Estadio Azteca, Ciudad de México. 4 años después de la Guerra de Malvinas, un conflicto bélico que dejó cerca de 900 muertos entre argentinos y británicos, las dos selecciones se enfrentaron en una cancha, y lo que ahí ocurrió dejó de ser solamente deporte. Diego Armando Maradona anotó 2 goles en un lapso de 4 minutos que resumen, mejor que cualquier otro momento en la historia del fútbol, la dualidad completa del ser humano, genialidad y trampa en la misma tarde. El primero, con la mano izquierda por encima del arquero Peter Shilton, un gol que el propio Maradona describió después diciendo que había sido un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. El segundo, 4 minutos más tarde, es considerado por votación de la FIFA el mejor gol en la historia de los mundiales. Maradona arrancó desde su propia mitad de cancha, dejó en el camino a 5 jugadores ingleses, incluyendo 2 veces a Terry Butcher, y definió ante la salida del arquero.
Gary Lineker descontó para Inglaterra, pero no alcanzó. Argentina ganó 2-1, y ese resultado terminó en título mundial semanas después. Del lado inglés, la sensación de haber sido engañados fue, según relatos de la época, abrumadora. Las portadas británicas hablaron de robo, las argentinas hablaron de justicia poética. Los dos países llevan 4 décadas discutiendo cuál de las dos versiones es la correcta. El cuarto capítulo llegó 12 años después. En Francia 1998, octavos de final en Saint-Étienne. Terminó 2-2, con goles de Batistuta, Zanetti, Owen y Shearer, en un partido de ida y vuelta constante. Pero el momento que lo define ocurrió cuando David Beckham, tirado en el suelo tras un contacto con Diego Simeone, reaccionó con una patada que le costó la expulsión. Esa tarjeta roja lo convirtió, de la noche a la mañana, en el villano número 1 de Inglaterra, perseguido por meses con amenazas y muñecos suyos quemados en las calles. El partido se definió en penales, y ahí apareció Carlos Roa, el arquero argentino, atajando los remates de Paul Ince y David Batty para clasificar a Argentina a cuartos de final. El quinto y último capítulo mundialista, antes de este, fue en Corea y Japón 2002, fase de grupos. Ahí Inglaterra por fin cobró una revancha parcial. Ganó 1-0 con gol de penal del propio David Beckham, el mismo jugador que 4 años antes había sido expulsado y odiado en su país, ahora convertido en héroe nacional por hundir a Argentina. Y hundir es la palabra correcta, porque aquel mundial fue, según cualquier métrica, una de las peores participaciones de la historia albiceleste. Llegaban como candidatos al título y quedaron eliminados en primera ronda, por detrás de Suecia y de la propia Inglaterra. Desde entonces, silencio mundialista. Se cruzaron una vez más, en un amistoso en 2005 que Inglaterra ganó 3-2, y después de eso, nada. 24 años sin volver a compartir una cancha en la competencia que más les importa a ambos. Y ese silencio es, precisamente, lo que hace que este cruce de 2026 sea tan distinto a todos los anteriores. No llega cargado de historia reciente, llega cargado de historia acumulada y en pausa, como una discusión familiar que nadie cerró del todo y que de repente se vuelve a abrir en la cena de Navidad. Ahora, el presente. Este partido tiene además un peso extra que ninguno de los 5 anteriores tuvo. Puede ser, con enorme probabilidad, el último mundial de Lionel Messi. Messi está disputando su 6ª Copa del Mundo, algo que solo un puñado de futbolistas en la historia ha logrado. Y a sus años, la lógica indica que después de este torneo no habrá una séptima. Así que la pregunta que sobrevuela Atlanta no es solamente quién pasa a la final, es si Messi va a cerrar su historia mundialista frente al rival que, paradójicamente, nunca lo eliminó directamente en un mundial. Messi no estuvo en 2002. La última vez que estos dos países se cruzaron, nunca jugó contra Inglaterra en una Copa del Mundo. Y ahora, posiblemente en su despedida, le toca hacerlo contra el equipo que protagonizó los capítulos más dolorosos y más gloriosos de esta rivalidad, sin que él haya estado presente en ninguno. Del otro lado, Inglaterra llega con Jude Bellingham como estandarte, un jugador que en los cuartos de final anotó los 2 goles que sostuvieron la clasificación ante Noruega y que representa exactamente lo que Inglaterra necesitaba desde 1966. Un futbolista capaz de cargar un equipo entero sobre los hombros en los momentos límite, algo que históricamente le costó a las selecciones inglesas en instancias de eliminación directa fuera de casa. Inglaterra no gana un mundial desde 1966, el mismo año en que empezó esta rivalidad. 60 años, buscando repetir esa única estrella, y ahora se encuentra, otra vez, con el rival que definió la identidad de esa búsqueda. Aquí está el verdadero contraintuitivo de esta historia. En el papel, la ventaja histórica es inglesa. 6 victorias contra 3. Pero en el terreno de lo que realmente importa en un mundial, en los cruces directos de eliminación, la ventaja es Argentina. De los 5 partidos jugados en Copas del Mundo, Argentina ganó 1, empató 1 que definió por penales a su favor, y perdió 3. Pero los 2 resultados favorables llegaron exactamente en los 2 momentos de mayor presión, 1986 y 1998, ambos en fases eliminatorias directas, ambos definidos por algo más que fútbol puro, una genialidad ilegal en un caso, un arquero inspirado en el otro. Inglaterra, en cambio, ha ganado sus 3 partidos en contextos de menor presión relativa, 2 fases de grupos y un cuarto de final en casa propia, con el aliento completo de su público. Nunca, en la historia de esta rivalidad, Inglaterra le ganó a Argentina un cruce eliminatorio fuera de su país.
Y el miércoles en Atlanta va a tener que hacerlo, contra un Messi que quizás juegue el último partido knockout de su carrera, con un plantel argentino que llega de sufrir en el alargue pero que sigue de pie. Sea cual sea el resultado, algo ya es cierto. Uno de estos dos países va a sumar un nuevo capítulo a una historia que, contada en números, es pequeña, apenas 5 partidos en 60 años, pero que contada en memoria colectiva, en mano de Dios, en gol del siglo, en la roja de Beckham, en las atajadas de Roa, y ahora en la posible despedida mundialista más grande del fútbol moderno, es de las historias más densas que este deporte puede ofrecer. Por eso, aunque en el papel apenas se conocen, el mundo entero va a detenerse el miércoles 15 de julio para ver otra vez a Argentina contra Inglaterra.